empezar la clase de ahora. Pero como siempre, vamos a acordarnos un poco de la clase de ayer. Hablamos de ADN y hablamos de ADN. ADN, ARN. ¿Se acuerdan cuántas diferencias hay entre uno y otra molécula? Al menos hay 3 diferencias marcadas. A ver, dígame una diferencia. Su base nitrogenada. Función. Diferencia una base nitrogenada. ¿Dónde Función. ocurre? Profe. ¿A dónde está? Ubicación. Uno es helicoidal, el otro es lineal. Correcto. Pero no te olvides, hay una que es bicatenaria y otra es monocatenaria. ¿Por qué se dice bicatenaria? Porque tiene 2 cadenas. Doble de 2 Cadenas de Porque tiene aminoácidos. 2 cadenas. Pero la diferencia más importante, si viniera en el examen, la diferencia más importante, muchachos, es el azúcar que tiene. Uno es ribosa y otro desoxirribosa. De hecho, se llama ácido desoxirribonucleico porque tiene desoxirribosa. Y el otro se llama ácido ribonucleico porque tiene ribosa. ¿De acuerdo? Claro, hay un detalle en que la desoxirribosa ha perdido un oxígeno. ¿En qué carbono? Carbono 2. Segundo carbono. 2. Segundo carbono. Listo. Ustedes también han dicho la base. Uno tiene timina y el otro tiene Uracilo. Uracilo. una consulta general. A ver, entre adenina y timina, ¿cómo lo puedo diferenciar? Adenina y timina. Adenina es purinas y la timina está en pirimidinas. Correcto, Vilma. Una es purina y otra es pirimidina. Está bien. Pero ¿hay una diferencia entre una purina y una pirimidina? Ah, los anillos. La purina Los tiene 2 anillos. anillos. Y la Correcto. pirimida es un anillo. Perfecto. O sea, adenina y guanina tienen doble anillo. Y la citosina, timina, uracilo tienen un solo anillo. ¿De acuerdo? Listo. Finalmente, la mitocondria, ¿tiene ADN o tiene ARN? Ambos. ADN. Ambos. ADN. Ambos. Ambos. ¿De acuerdo? O sea, si yo examino una mitocondria, cuando veamos células lo vamos a hacer mejor. Pero ahorita les digo, cuando se estudia una mitocondria, dentro de la mitocondria encontramos ADN, ARN y ribosomas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entrando entonces ya a la clase. El dogma de la biología. El dogma central. Vamos a ver el dogma central de la biología. Dogma. ¿Quién planteó el dogma central de la biología? El científico Francis Crick. 1968. Miren, a ese señor, Francis Crick, 1968, él planteó el dogma central de la biología. ¿Qué dice el dogma? Que la información genética primero se transcribe y luego se traduce. ¿Qué es la transcripción? Acá está. En la transcripción de ADN pasa a ser ARN. O sea, como bien me ha dicho Johnny hace rato, ¿no? Cuando el ADN se convierte en ARN, eso es transcripción. Acá está. Síntesis de ARN a partir de un segmento de ADN. Fíjense, chicos, ¿eh? A partir de un segmento. Eduardo, ¿recuerdas cómo se llama el segmento de ADN? ¿Qué?
Gen. Eduardo, Gen. hola. Gen. Gen. Eduardo, gen. Un segmento del ADN es un gen. Entonces, esto es importante para un examen. Johnny, atiende. De un segmento. Ese segmento se llama gen. Y ese gen, atención, es un gen codificante. Y el gen codificante se le dice cis-tron. El gen que permite transcribir, ese gen tiene nombre especial. Felipe, escucha, cis-tron. Lo voy a poner aquí. Todo agrario tiene que saber eso. El gen codificante, cis-tron. ¿Qué utiliza la transcripción? Acá hay unas siglas que un poquito difícil de pronunciar de repente, pero no es tan difícil para usted. Ribonucleótidos. Ribonucleótidos. ¿Usted se acuerda que los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, verdad? Sí. Y que cada nucleótido tiene base, pentosa y fosfato, ¿verdad? Sí. Si yo le quito el fosfato, ¿qué viene a ser? Nucleócido. 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 Y si tú fueras nucleótido y yo soy nucleótido, ¿qué enlaces? Fosfodiéster. 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 ¿Y en qué sentido se hace el enlace fosfodiéster? 5' 3'. A 3'. De 5 a 3. Correcto. Entonces acá, esta es ribonucleótido. Acá están los ribonucleótidos por excelencia. Miren, acá están. ATP, GTP, CTP, UTP. ATP, GTP, CTP, UTP. ¿Te das cuenta que uso U, que es de uracilo? ¿Y por qué ponemos U? Porque lo que se va a formar es ARN. Ya usted sabe que el uracilo reemplaza a la timina. ¿Qué más utilizan? Una enzima llamada ARN polimerasa. ARN polimerasa. Esta enzima es la que permite hacer la transcripción. Y hay una nota, chicos. Acá hay una nota. Este proceso ocurre en el núcleo de las células y también en las mitocondrias, los cloroplastos. O sea, Xiomara, la transcripción no solo se da en el núcleo, también ocurre dentro de la mitocondria y dentro de los cloroplastos. ¿De acuerdo? Y transcribir, Johnny, transcribir significa formar ADN a partir de un segmento de ADN. Ese segmento se llama gen. Y ese gen es el cis-tron, el gen codificador. Y la enzima que se necesita es ARN polimerasa. El nombre de polimerasa porque forma un polímero. Y un polímero es una larga cadena. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Pregunten mientras apunten. Preguntas. Juan Diego, te escucho. Preguntas. Johnny, haz preguntas. Te escucho. Profe, ¿por qué no usan el TTP? ¿No te escucho? ¿Por qué no usan el TTP? ¿El TTP? Ajá. ¿Qué es eso? ¿No sale? ¿Por qué no está acá, digo, en el ATP, GTP? Si es también una ergomolécula que da energía. No.
Yo pensé que me hablaba de la computadora, como hay el PPT, eso era allá. No se pone TTP porque el TTP es de timina. Y como se va a formar ARN, recuerda que el ARN no tiene timina. ¿Qué es lo que tiene? Uracilo. Por Uracilo. eso no entra el TTP. Ah, ya. Profe, ¿me podría ayudar cómo se pronuncia? O sea, uno es adenosin trifosfato, el otro, los demás, ¿cómo se pronuncia? La primera letra es la base. Adenina, guanina, citosina y uracilo. Adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato y uridina trifosfato. ¿De acuerdo? Esos nombrecitos no te preguntan en el examen. Ya te van a preguntar ATP, GTP, STP, eso sí te preguntan, ¿de acuerdo? Ahí ya, profesor, era una curiosidad. Profe, Evelyn Zavala, en Surco, buenos días. profe, Alison, te escucho, dime. profe, una consulta, ¿qué significa RNCTD? Lo que pasa es que mi laptop murió y ingresé desde mi celular. No te preocupes, Alison. Es una palabra difícil. ¿Te acuerdas ayer que hablamos de los nucleótidos? Sí. Correcto. ¿Por qué le pones R delante? Porque estás poniendo la ribosa. ¿Y por qué pongo la ribosa? Porque se va a formar ARN. Entonces, toda esa palabra se dice ribonucleótidos. Ribonucleótidos. Gracias, profe. You're welcome, Miss. Estrella, en Los Olivos, pregunta. ¿Todo bien, Estrella? Ni una, profe. Profe, el ARN polimerasa no es el que une los fragmentos de Okazaki. ¿O me equivoco? ¿No? Ah, sí. Eso es después. Ay, ay, ay. Estrella, estás oscura en tu casa, apenas se te ve, parece que están de noche. Profe, En Los Olivos, buenos días. profe, una pregunta. Dime, Johnny. ¿Qué en el examen, qué tipos de preguntas pueden venir respecto a ese tema que está explicando? A ver, un ejemplo. Bueno, a ver, te digo lo que ya vino, Decía, ¿cuál es el producto de la transcripción? ¿Cuál es el producto? Dime tú, ¿cuál es el producto? ARN. ARN. Otra pregunta que ha venido. ¿Dónde ocurre la transcripción? Mitocondria, cloroplastos. Cloroplastos. Núcleo, mitocondrias y cloroplastos. Otra pregunta que ha venido. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ARN? Ayer hablábamos varios ARNs, ¿te acuerdas? A ver, dime un par de ARNs. ARN ribosómico, ARN de transferencia, ARN catalítico, el ARN Esos mensajero. son los tipos de ARN, ¿de acuerdo? Eso, Johnny, eso ha venido en examen. ¿Y qué más podría venir? La siguiente pizarra va a explicar eso. Medina en Los Olivos, buenos días, ¿está bien? Ayer no te vi, ¿qué pasó? Uy, ya se cayó. Profesor, se había ido el internet, profesor, todo el día. Ah. Edinson Medina, ¿no? Sí, profe. Te das cuenta que me doy cuenta de mis alumnos, sobre todo cuando son muy disciplinados como tú. Ayer te extrañamos, por lo menos yo te extrañé, no sé si tus compañeros te han extrañado, ¿no? Pero yo sí te extrañé. Ah, profe, muchas gracias, va bien. No, no me agradezcas, Edison, es mi trabajo y lo hago con mucho afecto por ustedes. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. Escucho. ¿El producto de la transcripción no era solamente el ARN mensajero? Juan Diego, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo borrar? Sí, profesor, sigo. Claro, ahorita vamos a hacer eso. Si ahorita la Grever
La Graver de la Molina, ¿cómo está? ¿Ayer no la vi o sí la vi? Pero no te saludé. Disculpa. Bien, vamos a responder algunas preguntas y aclarar un poco más esto. Lo que vas a ver ahorita es cómo se desarrolla la transcripción. Veamos. Tengo el ADN, miren. Y a partir del ADN se formará primero ARNHN. ¿Qué significa HN? Milagros, ¿te acuerdas? ¿Qué significa ARNHN? La come ahí, no, con la boca llena no se habla, Milagros. ¿Alguien se acuerda, Juan Diego? Heterogéneo nuclear. Correcto, heterogéneo nuclear. Miren, el primer ARN se llama heterogéneo nuclear. Otros libros dicen transcrito primario. Otros dicen ARN precursor. ¿Cuál te gusta más? Te lo repito. Heterogéneo nuclear, transcrito primario o ARN precursor. Tú eliges, ¿ya? Pero esos tres. Por lo tanto, este paso se llama así, chicos. Transcripción. Ahora, el segundo paso, esto de acá, es la maduración. Y ahora sí, atiendan. ¿Qué cosa es la maduración? Madurar significa hacer que el ARN heterogéneo nuclear pueda formar los otros ARNs. Pero para que esto ocurra, hay que sacarle algo. ¿Qué tiene de especial el ARN heterogéneo nuclear? Tiene dos porciones, llamadas así, exones e intrones. Exones e intrones, que son un gen. Supongamos que esta varía es un gen. Este gen tiene dos porciones definidas, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. ¿Qué es lo que más tiene? Lo que más tiene es intrones. Ahora escucha, exones, los que se convierten en proteínas, intrones, los que se quedan en el núcleo. ¿Usted sabe el prefijo ex? ¿Qué cosa es ex? Votar. Hacia afuera, ¿no? O sea, se llama exón porque sale y se convierte en proteína. Y se llama intrón porque se queda dentro y no sabemos qué pasa con él. Entonces, en conclusión, un solo gen tiene dos partes. Tiene exones e intrones. Y el ARN heterogéneo nuclear tiene los dos. ¿Qué es lo que más tiene? Intrones.
¿Quiénes se convierten en proteínas? Los exones. Entonces, el heterogéneo nuclear va a madurar. ¿Qué cosa es madurar? Madurar significa retiro de intrones. Cuando se retiran los intrones por acción de una enzima, recuerden que una enzima se representa como un Pac-Man. Esa enzima es una endonucleasa. ¿Por qué le dan ese nombre de endonucleasa? Porque trabaja dentro del núcleo. ¿Qué hace? Miren, ¿eh? Es como una tijera molecular. ¿Por qué le dicen tijera? Porque corta y pega, corta y pega. En inglés, algunos han leído, le llaman splicing. Pero como no me van a preguntar en inglés, lo vamos a decir en español. ¿De acuerdo? Esa enzima es como una tijera molecular. Le voy a poner entonces mejor como una tijerita. ¿Eh? Así. Ahí va. Una tijera. ¿Qué hace la tijera? Saca los intrones y solamente deja los exones. Y una vez quedaron los exones, ahora tengo esto. ARN ribosomal, ARN mensajero, ARN traductor y ARNC. Jóvenes, ¿qué cosa es el C? Catalítico. Catalítico. Y ese catalítico tiene nombre especial. Ribosima. 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 Tiene otro nombre. Peptidil transferasa. Entonces, cuando tú escuches de la peptidil transferasa, estás hablando del ARN catalítico. Me queda 3. ¿Cuál de los 3 tiene el codón? Mensajero. Mensajero. Acá está el codón. Mientras que este tiene anticodón. Y este de acá es parte del ribosoma. ¿Alguien se acuerda de qué está hecho un codón? De bases nitrogenadas. De bases nitrogenadas. ¿Cuántas? ¿4? 3. ¿3? 3. No es un aminoácido. 3 bases, ¿de ADN o de ARN? De ARN. De ARN. Muy bien, Carlos, apareciste. Buenos días. Muy tarde. De ARN. Por lo tanto, un codón, ¿qué base no lleva? ¿Qué base no lleva? Timina. No lleva timina, porque la timina pertenece ¿a quién? Al ADN. N. Pues. Entonces, jóvenes, los 4 tipos de ARN que tú estás viendo acá, ribosomal, mensajero, transferencia y catalítico, se han originado por la maduración del ARN HN. No te olvides, HN, ¿cómo se llama? Hidrógeno nuclear. Heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. Tiene otro nombre. Precursor. ARN precursor. Tiene otro tercer nombre. Transcriptor primario. Transcrito primario. No te olvides. Te repito, heterogéneo nuclear, ARN precursor y transcrito primario. ¿Qué tiene de especial? Tiene exones y tiene intrones. ¿Cuáles se codifican? ¿Exones o intrones? Exones. Exones. Y los intrones no sabemos. Se calcula que es el 80-85% son intrones. Y solo una porción pequeñita son de exones. Otra pregunta.
Estos ARN, ¿cómo se llama? Allison, acá. Estos ARN, estos, miren. ¿Tienen exones o tienen intrones o tienen ambos? Tiene exones. Exones nomás. Exones. Solo exones. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el ARN heterogéneo nuclear y los ARNs maduros? ¿Cuál es la diferencia? Que los De los ARN exones y los intrones. El ARN heterogéneo nuclear tiene los dos y los otros solamente tiene exones. Muy bien, Allison. Qué bueno. Una buena voz para maestra. Kimberly, preguntas. ¿Está bien? Johnny, preguntas. ¿Está bien? La última parte, nomás que no entendí, profe. Dime, pregúntame nomás, Johnny. Para eso estamos acá, no te preocupes. De los ARN, de los 4. ¿Ya? Mira, supongamos, vamos a verlo de este modo. Supongamos que yo soy el ARN heterogéneo nuclear. Yo tengo partes especiales, exón, intrón, etc. De eso estoy hecho yo, exones e intrones. De mí, heterogéneo nuclear, van a salir los otros ARN. Para que eso ocurra, yo debo madurar. ¿Y qué significa madurar? Que se me quiten los intrones. ¿Por qué se me quitan? Porque no codifican proteínas. Entonces, me quitan los intrones, ahora ya maduré, solo tengo exones. ¿En qué me convertí? En esto. Y cada uno tendrá una función especial. Por lo tanto, yo decía, Johnny, que estos ARN, estos, no tienen intrones, pero sí tienen exones. ¿Qué ha pasado? Se lo retiraron. ¿Quién lo hizo? Una tijera molecular. Es una enzima, ¿no? Se le llama tijera porque corta. Como algunos saben, se le dicen splicing. Ahora, Johnny, ¿está más claro? Profe, Sí, profe. Listo. profe. Dime. ¿Me podría explicar de nuevo sobre exones e intrones? ¿Quiénes se retiran? ¿Quiénes forman proteínas? Un poco que me he confundido, por favor. Después de esta pizarra voy a hacer un cuadrito de exón intrón para que lo entienda mejor, ¿ya? Dame un segundo. Profesor, un ratito para tomarle foto. Buenos días. ¿Cómo? Buenos días, profesor. Roxy, de 100 arriesgado, buenos días, muy tarde. Disculpe, es que se me aflojó el estómago. Comí algo que me hizo daño. Ay, con el estómago flojo seguro. Pero bueno. Es que es la regla. Ay, no tú, lo siento. El Andrés. Listo, mire, quiero hacer una observación. Estos de acá, estos ARN, Lo siento. los cuatro, ¿tienen la misma función? No. Cada uno tiene una función. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál de esos cuatro se parece a una enzima? Catalítico. Catalítico. ¿Y qué hace un catalizador? Acelera un proceso para no Acelera gastar un mucha proceso energía. para no gastar tiempo y energía. Me quedan 3. ¿Cuál de los que quedan saca la información genética? Mensajero. Por eso es Mensajero. mensajero, porque lleva el mensaje. Me quedan 2. ¿Cuál traduce la información? El ADN Traducción. de traducción. ARN ARN traductor, llamado también ARN de transferencia. Y el ARN ribosómico es parte del ribosoma. Y todos sabemos que los ribosomas hacen traducción. ¿Y qué es la traducción? Síntesis de proteínas. Por lo tanto, muchachos, la transcripción
se ha hecho con el propósito de hacer la traducción. Pero Profe, para hacer traducción se necesitan algunos elementos. Y estos son los elementos que se requieren para traducir la información genética. una pregunta, profe. La que es ARN catalizador, catabólico, no entendí cuál era su catalítico, no entendí cuál era su función. ¿Me podría explicar? Decía que la palabra catalítico porque cataliza una reacción. ¿Qué es catalizar? Acelerar la reacción. Y cuando la reacción es catalizada, se ahorra tiempo y se ahorra energía. Eso hace la ribosina. Por eso le dicen ARN catalítico, porque hace que la reacción sea más rápida. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe, gracias. Catalizador no es que, Lo que preguntó Vilma, lo vamos a construye, ver después en la profesor. pizarrita para hablarlo mejor. Dime, Roxy. Disculpe, Cópialo, por profesor. favor. O tómale Catalizador foto. no es que disculpe, profesor. Profesor, disculpe. Yo que Te recién escucho, he dime. venido. Dime, te Catalizador no escucho. es que construye. ¿Qué? Catalizador no es que construye. No, catalizador viene de catalizar. Y catalizar es acelerar una reacción. Allá. Profe, Allá. Dime, señorita La Molina, Meneses, escucho. los exones y los intrones, ¿en dónde se encuentran? Acá. Son parte del ARN heterogéneo nuclear. Ya, gracias. Señor Carlos Urrea, preguntas. ¿Los intrones y los exones son codones? No, son parte de un gen. Vale, profe. Ahorita le voy a esquematizar, no te preocupes. Alison, preguntas. Profe, hay 3 Alison. Allá, cualquiera de las Alison, ¿quiere hacerme una pregunta? Hay Alison Cano y Alison Arteaga. Ajá, Profesor, ¿podría repetir las funciones de cada RN, por favor? Claro que puedo. Sí, porfa. ¿Ya? Adonis. Sí, Hola. profe, repita. Buena pregunta, Matías Díaz en La Molina. Matías en La Molina, tu pregunta es buena. Dame que borro la pizarra y lo voy a hacer eso. Está interesante tu pregunta, gracias. Dame un minuto. Y ahorita respondo todo. Luis Mori apareció, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Me he levantado temprano, a diferencia tuya que recién te has levantado, mira. He venido temprano, profe. Qué bueno. Yasmín Profesor. Díaz, el Surco. Buenos días. Profesor, Sí, escucho. ¿puede repetir las funciones de los RN, por favor? ¿Las funciones? Claro. Sí, de los RN. Muchachos, lo que más tenemos es tiempo, no se preocupen. ¿Puedo borrar? Sí.
A ver, vamos a hacerlo todo juntos. ¿Pueden ver esa línea? ¿Pueden verla? Ok. Miren, he puesto de dos colores. Azul, roja y azul. ¿Correcto? Vamos a suponer que esta es un exón. Y esta roja es un intrón. Teacher, no se ven los colores, solamente veo negro. Ya. El que no lo ves es un intrón. Esto. Sí se ve. ¿De acuerdo? Exón, intrón, intrón. Entonces, lo voy a poner así nada más, ¿ya? Mira, para que Roxy lo vea. Exón, intrón, intrón, intrón. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Todo esto es un gen. O sea, muchachos, un gen tiene dos porciones importantes, los exones y los intrones. Pregunta es para usted. Todo eso, ¿cómo se llama? ARNHN. ¿Qué quiere decir eso? Heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. Transcrito primario. ¿De acuerdo que hay otro nombre? Primario. Transcrito Precursor. primario. Precursor, el ARN precursor. O sea, que el HN tiene dos segmentos, exón, intrón, exón, intrón. De los dos, ¿qué es lo que más hay? ¿Exón? Intrones. Intrones son lo que más hay. Después copias, Vilma, por eso que no me entiendes. Escúchame, después copias. Lo que más hay son intrones. Ahora, este de acá, hemos dicho, tiene que madurar. ¿Qué cosa es madurar? Que venga una tijera molecular y le saque los intrones. Supongamos que yo le saco los intrones, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quedará del mismo tamaño? No, más chiquito. No. Ah, chiquito. Entonces lo vamos a juntar. Y ahora sí, solo una línea. Exón. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿eso será heterogéneo nuclear? No. Ya no. No. Pues ahora va a ser otro de los ARNs. ¿Correcto? Porque ya maduró. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ARN quieres que sea? Dime uno. Mensajero. Catalítico. Todo esto puede ser ARNN, ARNM, ARNT, ARNC. Ahí tienen los tipos de ARN maduros. ¿Y por qué son maduros? Porque ya no tienen intrones. Todos ellos son los que tienen exones. Y lo pongo aquí, le pongo aquí. E es igual a exón. Estos codifican una proteína. Eso es lo que hace un exón, codificar una proteína. En otras palabras, permite formar una proteína. Ahora, de los tres, ¿dónde está el anticodón? Transferencia. Transferencia. Anticodón. ¿El mensajero qué tiene? Codón. El Codón. No, codón, no condón, codón. Esto es parte del ribosoma. ¿Y este se llama qué? ¿Ribo qué? Y transferasa. Transferencia, ajá. La
la ribosima o la peptidiltransferasa. Cada uno tiene una función. La pregunta es para usted. De estos tres, ¿cuál saca la información genética El codificada? mensajero. El ARN mensajero. ¿Qué traduce la información genética? Traductor. El de transferencia. ¿Cuál acelera la reacción? ¿Cuál acelera? La Catalítico. ribosima. La ribosima, la ARN catalítica. Mientras que este es parte del ribosoma. Estructural de... ¿Cuál de los cuatro interviene en la traducción? La transferencia. Ribosoma. 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 Todos. Verdad. Ay. O sea, muy bien, diciendo. Roxy. Todos, chicos, todos los ARN participan del proceso de traducción. ¿Todos? Claro que sí. Claro, el que no interviene es el heterogéneo nuclear, porque el heterogéneo ya dejó de ser, pues. ¿No es que le sacaste? ¿Qué le sacaste al heterogéneo nuclear? Intrones. Intrones. Ay. No te olvides que el exón codifica una proteína. Y todos sabemos que una proteína es una cadena de aminoácidos. Ácido. ¿Está claro ahora? ¿Está más claro? Sí, profe. Por favor, rapidito entonces, chicos, ¿no? Profe, entonces se le dice maduros porque ya no poseen intrones en su estructura. Alright. Entonces le ponemos así, como bien dice el señor Moni. ARN maduros. Maduros. ¿De acuerdo? Entre comillas, ¿no? Y lo pongo entre paréntesis, miren, sin intrones. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. ARNs maduros, sin intrones. Paolo ha hecho una pregunta interesante. Escuchen. ¿Y las bacterias tienen exones, tienen intrones? No. No. Las bacterias no tienen intrones, solo tienen exones. ¿De acuerdo? O sea, en las bacterias no hay intrones, solamente hay exones. Por lo tanto, no necesita madurar. Muy bien, Paolo, esa pregunta. Ten cuidado para el examen, ¿ya? El ARN heterogéneo nuclear en bacterias no posee intrones, solo posee exones. ¿Está bien? Marcia, ¿está bien? ¿Preguntas? Profe, ¿qué pasa con los intrones cuando el primer los saca, o sea, los separa para que madure? Ah, no. Se quedan en el núcleo. ¿Qué hacen? Pues no todos los científicos saben cuál es la función de los intrones. Pero hay un equipo de científicos que están estudiando los intrones y han descubierto algunas cositas muy interesantes. ¿De acuerdo? Pero si el examen de admisión pregunta, ¿cuál es la función de intrones? Bueno, no sabemos hasta ahora, excepto yo, pero no les voy a decir. Se vota, profe. Profe, ya pues. Por supuesto, lo voy a compartir con el doctor Eduardo, con el doctor Mori, con la doctora Quesada, con la doctora Johnny, el doctor Johnny Sánchez y la doctora Roxy. Cuente, profe, cuente. Pero terminen primero. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Profe, profesor, profe. El ARN ribosomal hace síntesis de proteínas, ¿verdad? Marcia. Qué bien, Marcia. Qué bueno. Tu segunda intervención durante los 2 meses. Marcia, no te olvides que la traducción es la síntesis de proteínas y todos los ARNs participan del proceso. ¿De acuerdo? Ya, profe, muchas gracias. De nada, Marcia. Johnny, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? Sí, profe, todo hasta ahora entendible. Ok. Eduardo, ¿alguna pregunta? Profe, todo bien. Creo que los intrones, por favor. O sea, que a nuestro amigo Eduardo lo vemos un poco apagado. Hace 2 semanas que está así un poco tristón, caído. ¿Qué pasa, Eduardito? El ¿Qué amor. pasa? ¿El COVID? ¿El COVID? Johnny, por favor, que no aprendas nada. El no salir, ¿no, No la Eduardo? no la puede ver. Profe, ya no la puedo ver. Ah, no la puedes ver. Ah, con razón. Bueno, así están casi todos, ¿no? Poco así Estamos angustiados, así, tristones, porque no pueden ver, pues, no a las podemos chicas, a vernos. los chicos. ¿Qué es Pero no se eso? preocupen, esto va a En pasar. foto nomás. No existe, profe, no No, existe. no, profe, Profe, no, los libros. En foto y Ah, pantalla. videollamada, pues, Eduardo, videollamada. No, gasto tiempo. No. Los entendemos, muchachos, sabemos que están así un poco preocupados, que no pueden salir. Pero a partir de ayer, creo, de lunes, a partir de lunes ya pueden salir los niños. Media hora. Y la próxima semana ya pueden salir. Los niños. No mamá. somos niños, profe. Ah, ¿verdad? Hace tiempo que ya no Marcia, somos niños. ustedes ya son grandecitos, ¿no? Un tiempito más, Eduardo, ya la vas a ver, no te preocupes. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Vamos entonces al siguiente paso. Vamos a ver ahora la Somos niños, profe, fuerte. Son mayores de 18. Estudia. Vamos a ver la traducción. Listo. ¿Qué cosa es? En pocas palabras, la traducción dice que es de ARN a proteína, ¿no? Entonces, esto es de una proteína. Usted sabe que hay muchas proteínas. Las enzimas son proteínas. Por lo tanto, podríamos poner síntesis de una enzima. El colágeno es una proteína. Entonces, podríamos poner síntesis de colágeno. Pero en términos generales, ponemos síntesis de proteína. De ARN, ¿qué es el M? Mensajero. El mensajero. Mensajero. ¿Qué se necesita para hacer traducción? ¿Qué se necesita? En primer lugar, ¿dónde ocurre? Esto ocurre en los lo realizan los ribosomas. ¿Ustedes se acuerdan dónde hay ribosomas? En la Mitocondria. mensajero. Mitocondrias. Cloroplastos. Retículo endoplasmático, rugoso, carioteca. ¿Qué es la carioteca? La envoltura de... núcleo. La envoltura nuclear. Allá hay ribosomas. Y los ribosomas se encargan de la traducción. Y la traducción es la síntesis de una proteína. ¿Qué necesita este proceso? ¿Qué necesita? Necesita. Vamos a poner 1. 20 aminoácidos diferentes. Necesita 2. ARNM. 3.
ARNP 4, GTP 5. La peptidiltransferasa y el magnesio. Chicos, miren todo lo que se necesita para hacer traducción. 20 aminoácidos diferentes. ARN mensajero, ARN traductor, GTP, peptidiltransferasa y magnesio. La peptidiltransferasa tiene un nombre más corto. ¿Se acuerdan cómo se llama? Ribosima. 20 aminoácidos. ¿Cuántos fabricas tú? ¿Cuántos fabricas tú? 10. No, 12. Entonces 10, eres un niño. Ay, sí. Pero ya no eres niño. Tú 22. Y yo fabricamos 12. Me faltan 8. Metionina, lisina, leucina, isoleucina, valina, treonina, triptófano y la fenilalanina. ¿Se acuerdan de esos nombres, no? Sí. Ok. Más o menos. ¿Cuál de todos aporta energía? GTP. ¿A quién reemplaza? RN. Al ATP. ATP. ¿Cuál de todos? Traduce la información. ARNT. De transcripción, de transferencia. ¿Cómo ves? La traducción necesita muchas cosas, pero usted ya sabe cómo se hace. Lo hacen los ribosomas, necesita todo esto. Pero yo quiero hablar unos minutitos del magnesio. Señores, miren el magnesio. Ya elemento que nosotros hemos hablado en algunas ocasiones, que es un elemento clave. No te olvides que activa más de 300 enzimas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama una enzima no activada? Coenzima. Muy bien. ¿Enzima o coenzima, persona? Apoenzima. Apoenzima. ¿Qué necesitan las apoenzimas? Activadores. ¿Cuál es el principal? El magnesio. O sea, chicos, si no hay magnesio, hay más de 300 enzimas que no están trabajando. Imagine usted que usted es, acá hay 111 alumnos. Vamos a suponer que los 111 son enzimas, pero de los 111 solo están trabajando, escuchen, solo están trabajando 50. ¿Qué hace el resto? Está durmiendo, no aporta, no ayuda. Nos muertamos. Exacto. Entonces, ellos necesitan un activador. La verdad, pues. Y el más importante, ¿cuál es? El más importante, ¿cuál es? El magnesio. Entonces, imagínate que yo soy el magnesio y tú eres apoenzima, o sea, enzima dormida. Yo soy magnesio, ¿ya? Como yo no estoy, pero cuando yo aparezco, yo te activo. Está activada. Mi presencia hace que tú te actives y excitada. comiences a trabajar. ¿Qué cosa? Excitada, pues, usted está moviéndose. Que yo te activo, espérate, pues déjame, estoy activándolos. El magnesio también permite que el calcio se vaya al hueso. El magnesio permite formar ATP. ¿Se acuerda qué es ATP, no? La molécula energética por excelencia. Si no hay magnesio, no tienes ATP. Si no tienes ATP, estás cansado. Por eso que es importante este elemento. Pero el magnesio también repara el ADN. El ADN está expuesto a sufrir cambios, mutaciones. El magnesio lo repara.
¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Lo importante que es la presencia de magnesio en la dieta. Este producto, ¿alguien sabe cómo se llama? Magnesol. Magnesol. Esa es la flor de Jamaica. ¿Se acuerdan en los olivos? En los olivos. Es el café. Parece en la moliente. colina. Esa planta hay en la agraria hay esa planta, profe. Y que ya lo vamos a industrializar, vamos a comercializar. Los chicos de la Molina, los que ya ingresaron, van a hacer ese producto, ¿eh? Porque tiene magnesio. Hoja de coco. Flor de Jamaica. Y otro. Sí, la teacher. Chicos, entonces, Johnny, escucha. Ya hemos visto la transcripción. Se transcribe, aparecen los ARNs y luego se traduce y aparece una proteína. El encargado de fabricar esas proteínas son los ribosomas. Y para hacer eso se requiere todo esto de acá. En cambio, en la transcripción se ha formado ARN. No te olvides, porque eso preguntaron ayer. ¿Cuál es el primer producto de la transcripción? El primer producto de la transcripción es ARN heterogéneo nuclear. Es el primer producto. Que por un mecanismo de maduración, o sea, retirar intrones, se convierte en los otros ARN que tú ya conoces. ARN maduros. Mensajero, traductor, ribosómico, catalítico. Eso ya lo conoces. Luego viene esto. ¿Cómo ves? La célula está trabajando constantemente. Sin embargo, hay algunos haraganes ociosos. ¿Cómo se llaman? Apoenzimas. ¿Qué necesitan? Activador. Un activador. El magnesio. También está el manganeso, también está el zinc, también está el cobre. Sí, son activadores. Pero el más importante. El magnesio. Y nosotros perdemos magnesio cuando orinamos. El 80% del magnesio se va por la orina. ¿Por qué, profe? Es por eso que hay que consumirlo. ¿Se acuerdan la clorofila que tiene? Magnesio. Magnesio. O sea, lo importante de las verduras en la dieta. Entonces, los invito a que consuman verduras, porque ahí vas a encontrar el magnesio tan necesario. Y las frutas secas también, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Por favor, copien, me van preguntando, ¿ya? Profesor, por cierto, ¿qué está consumiendo? Flor de Jamaica. Es una bebida. Profesor, algunas preguntas que pueden venir en el examen. ¿Sobre esto? Claro. Sí. San Marco dijo, por ejemplo, ¿cuál es el proceso previo a la traducción? ¿Cuál es el proceso previo a la traducción? ¿Cuál es? Transcripción. 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 Otra pregunta dijo, ¿cuál de las alternativas nombradas no participa de la traducción? No participa de la traducción. El ATP. El ATP no participa. Pregunta parecida, ¿no? Profesor, ¿el agua de Jamaica no lo vendía el chavo? Profesor. ¿Quién me lo ha traído? Profesor. Sí, dime, Una Evelyn. consulta. ¿El proceso antes de la traducción no sería también la maduración? O sea, si me dan a elegir entre transcripción y maduración. ¿Maduración de quién? ¿Maduración de quién? Es que el proceso es transcripción, maduración y luego es la traducción. Pero si me dicen un proceso antes, ¿qué sería? ¿La maduración o la transcripción? Ok, Evelyn. En el dogma de la biología, ¿cuál es el proceso anterior a la traducción? Transcripción. Pero lo que tú has dicho también tiene sentido. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué proceso ocurre antes de la traducción?
A, transcripción. B, maduración del ARN heterogéneo nuclear. ¿Cuál marcas? Transcripción. Porque no hay ARN. La transcripción forma ARN y con ARN haces traducción, ¿verdad? Entonces, la respuesta que tú has dado muy bien es transcripción. Ahora, ya conoces el primer ARN. Otra pregunta que ha venido decía, ¿todos los genes sirven para codificar proteínas? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Qué genes codifican? El exón. El exón. Los intrones no codifican, ¿no? No te olvides. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe, una pregunta. ¿Qué dice arriba de ribosomas? Su parte de arriba de ribosomas. Ajá, ahí qué dice. Ya saben que Russell no puede leer. Russell lo realiza. Lo No realiza. entiende su letra, profe. Profe, un toque para tomar foto, espere. Ya. Profesor, Escucho. ¿qué hacía el gen del cistrón? ¿Qué? El gen cistrón. Cistrón. Ah, cistrón es todo ese gen que lleva solamente exones. Se llama el gen codificante. ¿Te acuerdas que hay exones, intrones, exones, intrones, exones, intrones? Ok. Cuando solo queda con exones, ese es un gen codificante y a eso le llama cistrón. Otra cosa, no te olvides, en procariotas, ¿hay exones e intrones o solamente hay? Solo hay exones. Solo hay exones. Solo hay exones. Exones. Solo hay exones. No te olvides eso, ¿no? Entonces, vamos resumiendo lo que hemos hecho. Yo tengo un gen, ¿correcto? Y este gen es una secuencia de bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Este gen se convertirá en una proteína. Y esta proteína, jóvenes, es una secuencia de aminoácidos. Entonces mi pregunta es, Evelyn, mira, si se cambiara la secuencia de bases, ¿alteraría o no alteraría la secuencia de aminoácidos? Evelyn, ¿alteraría o no? Sí, profe. Sí. ¿Y si se altera, será la misma proteína? No, cambiaría. No. ¿Tendrá la misma función? Tampoco. Tampoco. Por lo tanto, jóvenes, cuando se altera la secuencia de bases, se dice que ha ocurrido una mutación. Y cuando hay una mutación, quien sufre las consecuencias, ¿quiénes son? Las proteínas. Y como consecuencia lógica, las personas nacemos con defectos. ¿De acuerdo? Pero entre el gen y la proteína hay una molécula intermediaria. ¿Cuál es esa molécula intermediaria que está acá? Esa molécula intermediaria es el ARNP. Y como usted ya sabe qué es eso, ¿no? Ahora bien, Johnny, ayúdame. Johnny Sánchez. De aquí a acá, Evelyn, mírame, después copiamos. De aquí a acá, ¿cómo se llama? Esto, ¿cómo se llama esto? Transcripción. Transcripción. ¿Y de aquí a acá, cómo se llama esto?
Traducción. Traducción. Entonces, para que usted lo tenga bonito en su cuaderno, usted pone acá esto, y usted lo pone, pues. Transcripción, traducción. ¿De acuerdo? Terminen haciendo ese esquemita rapidito, muchachos. Háganlo y me van haciendo preguntas. Recuerden que ya se nos va la hora. Profesor. Carlos Eduardo. Profesor. Sí, en Santa Clara la señorita A. Señorita A, dígame. El ARN ribosomal se sintetiza, si me dicen eso, o sea, ¿se sintetiza en dónde? ¿O cómo haría, cuál sería la respuesta? Todos, señorita A, porque ahí aparece A nada más, ¿no? Buen provecho, Evelyn. Evelyn está tomando su Quaker. La señorita de la Cruz en Huaraz, bienvenida. No estuvo ayer. Profe, me preguntan los intrones, por favor. Santa Clara, señorita A, todos los ARNs se forman en el núcleo por un proceso llamado transcripción. Todos. ¿De acuerdo? Entonces, sintetiza, se forma. Exactamente. La palabra sintetizar significa dónde se forman, dónde se fabrican, dónde se construyen. Gracias. De la Cruz, Lisette, en Huaraz, pregunta. ¿Está claro? Profesor. Muy bien. Saludos a tu hermana, saludos a tu bebé. Profesor. Felipe, preguntas. Profe. Un ratito, Adonis. Entonces, esto, tipo la desnaturalización de una proteína afecta directamente al ARN mensajero, ¿no? Ah, claro. ¿Por qué ponen Felipe? Porque el mensajero, Felipe, se llama mensajero porque lleva la información ya codificada. ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a los ribosomas. No te olvides que el mensajero proviene del heterogéneo nuclear. Y sus hermanitos, traductor, ribosómico, el catalítico, también vienen de allí. Pero cada uno cumple con una función. Y el mensajero, Francis Crick puso eso porque él lleva la información, o sea, el mensa lleva la información al ribosoma y es ahí donde intervienen los otros ARNs. Hay que tener cuidado, pero si la pregunta del examen es, como dijo Evelyn, ¿cuál es el primer producto de la transcripción? Heterogéneo nuclear. Cambio. ¿Cuál es el tipo de ARN que saca la información genética codificada? El mensajero. ¿Cuál traduce la información? El traductor. Sí, dime en San Miguel, creo, Adonis, ¿cuál es la pregunta? Profe. Un ratito, Adonis va a hacer una pregunta. Los tipos de ARN también se forman en la mitocondria y cloroplasto. Todos los ARNs se forman por transcripción. Y en la mitocondria también hay transcripción. Por lo tanto, en la mitocondria también se forman los ARNs. Lo que tú has mencionado. ¿De acuerdo? Una más. Entonces, los gen alteran la secuencia de las bases nitrogenadas y como consecuencia hace cambiar a la proteína. Muy bien, Adonis. Okay, buena profe. deducción lógica. Profe. Por eso que dice que la proteína, sus aminoácidos tienen que estar ordenados. Y para que estén ordenados, tiene que haber orden de acá. Sí, en San Miguel hay otra pregunta, dime. Profe, ¿puedes explicar lo de las mutaciones? No entendí bien eso. No te escuché, ¿puedes un poquito más claro, San Miguel? Las mutaciones. Ah, mutaciones. Muy bien. Ahí me preguntan hablar más de las mutaciones.
Abigail está con cara de uy. Uy, no, Abigail, ¿qué pasó? Es que está bonito, profe. Chicos, me quedan 2 minutos. En San Miguel, no tengo el nombre ahí. Alumna de San Miguel. ¿Qué te parece si mañana ahí hablamos un poquito más de esto, porque este es un poquito muy amplio, las mutaciones? Pero en pocas palabras, una ¿No mutación tenemos hasta las 10? es un... ¿Perdón? ¿No tenemos hasta las 10? Sí, hasta las 10 en la clase. Ah, no nos quiere enseñar, ¿no, profe? No nos quiere enseñar. Ah, ya, profesor. 9:44, profe. Profe, para aún las 10, falta. Cambio de reloj. Son Está bien, 9:45. profe. No quiere enseñar, profe, qué feo. Profe, mi pregunta. No, hasta las lo 10. que pasa es que yo pensé que era el segundo bloque ya. Yo pensé que era 11:45. Es cosa, bueno, entonces ya puedo responder, no hay problema. No hay problema en San Miguel, la alumna número 3, porque no dice nombre. Melissa. ¿Cuál es tu nombre? Melissa. Lida. Melissa. Ah, Melissa. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Sí, profe, borra. Recuerden que hay un tema que se llama genética. Y en genética hablamos también de mutaciones genéticas. Entonces, solo para responder a Melissa esta pequeña pregunta, ¿ya? En genética vamos a hacerlo más amplio. Una mutación es un cambio que se produce a nivel del código genético. A nivel genético, ¿no? Los genes. Cuando los genes sufren una mutación, la secuencia de bases cambian. Y en algunos casos se pierden, se malogran. Cuando esto ocurre, quien sufre las consecuencias son las proteínas. Entonces, las proteínas salen malogradas. Yo mencioné hace algunas semanas una enfermedad genética llamados niños huesos de cristal. ¿La recuerdan? ¿Cuándo un niño nace así? Niños huesos de cristal. ¿Que no le han guardado Melissa, ¿te nada? acuerdas? ¿Perdón? ¿Qué dicen? Ah, No te bueno, no te- entiendo Es su nada. micro. Tu micro. Tu micro. Pongan sus micrófonos, por favor, van a desactivar todos los micros, por Guarde, favor. quiero desayuno, sí ya hice. De los olivos, tu micro. Ah, ya, a ver. Pero estoy diciendo, le han guardado desayuno. Profesor, Tu no micro, se sabe. compañera. Por favor, habla la directora del local de ATE. Micro. A ver, ordenemos, tranquilos. Tranquilos. Estaba diciendo entonces que una mutación es un cambio en los genes. Los genes se malogran. Y como consecuencia se malogra la proteína. El resultado que una persona nace con un defecto. Por ejemplo, yo hablaba de la osteogénesis imperfecta. Niños, huesos de cristal. En esa enfermedad, los huesos son muy débiles, muy frágiles. Entonces, un niñito con esa enfermedad no podría estar de pie, porque como no tiene fuerza los huesos, se fracturan. ¿Cuál es la causa? Que un gen se dañó. Un gen mutó. Profe, ¿Qué es pero lo que sí provoca consuma bastante mutación? magnesio. No. Para que el hueso se forme, lo primero que necesita es colágeno. Y como todos sabemos, el colágeno es una proteína. El magnesio ayuda a formar colágeno. Pero en estos niñitos no se forma colágeno, porque el gen está malogrado. Entonces, como consecuencia, pues, tengo una serie de problemas y disturbios. Ahora, hay mutagénicos físicos, mutagénicos químicos y mutagénicos biológicos. Por ejemplo, el virus es un agente mutagénico que produce cambio y altera la secuencia de bases. Por eso que causa muchos problemas. Hay mutagénicos físicos. Las drogas,
la radiación solar, algunos gérmenes, el alcohol, el tabaco. Son diferentes tipos de mutagénicos que nos puede afectar el desarrollo de los genes y por lo tanto nuestros niños nos enseñan con malformaciones. ¿De acuerdo? Entonces, Melissa, en genética vamos a hablar con más detalle de estos cambios genéticos. Ya, profe, gracias. Entonces, ahora pongan ahora código genético. Código genético. Profe, ¿es la continuación del tema o ya es otro tema ya? Estamos en el tema, estamos continuando. Bien, chicos, código genético. Siguiendo ya la transcripción, la traducción, ahora vamos a ver el código. ¿Saben qué es un código? El código es una clave. Por ejemplo, el plumón tiene un código de barras que lo paso por un lector y sale el precio y salen las características del plumón. Hoy todos los productos tienen códigos. Nosotros también tenemos unos códigos y esos códigos se llaman código genético y ese código está formado por 64 codones. La agraria dijo qué características tiene el código. Evelyn, mira las características. Mira, voy a poner una letra. ¿Qué características? Ahí está, vamos a ver. Ahí tienen 3 características. Universal, redundante, no solapado y además degenerado. Son las 4 características que tiene el código. Universal, redundante, no solapado y degenerado. ¿Qué les parece? Pero todavía no copies. Juan Diego está copiando. Vamos a aprenderlo. Mañana, como tenemos clase, podemos ampliar más. Por ahora, acuérdense, son las 4 características. Universal, redundante, no solapado y degenerado. Hay que explicar cada uno, por supuesto. Y está formado por 64 codones. De los 64, 61 codones son codificantes. ¿Qué significa 61 codones codificantes? Ellos sintetizan aminoácidos. O sea, esos codones son los que fabrican aminoácidos. Y estos de acá, 3 no codificantes. ¿Por qué? Porque no codifican aminoácidos. Estos codones son de stop. Es una palabra en inglés que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Qué significa codón de stop? Codón de fin, codón de término, codones de se acabó. ¿Quiénes son esos codones? Acá lo voy a poner de una vez. Ahí está, muchachos, miren. Ahí tienen los 3 codones de fin, de stop. UGA, WAG, UA. Cuando los ribosomas leen uno de esos codones, significa que la traducción se termina. ¿De acuerdo?
Y no te olvides que un aminoácido es igual a un codón. Y un codón es igual a 3 bases nitrogenadas. Lee ese cuadro. Un aminoácido, un codón, 3 bases. ¿Listo, Eduardo? ¿Matemática simple? ¿Matemática simple? Tengo 15 bases. Matemática simple. Tengo 15 bases. 15 bases. ¿Cuántos codones? ¿Cuántos aminoácidos? 5. 5. De admisión. Que tiene 900 bases nitrogenadas. 900 bases. ¿Cuántos aminoácidos tendría? 300. 300. Miren, qué fácil. Otra pregunta. La insulina tiene 51 aminoácidos. La insulina posee 51 aminoácidos. ¿Cuántos codones se necesitan? 153. 51. Correcto. ¿Cuántos codones? ¿Cuántos codones? No, ¿cuántas bases? 51. 51. Muy bien, Alison. Alison, muy bien. Presten atención. Por eso dejen de comer. Ahí está. Evelyn está come. Y Alison también. Alison Arteaga. No se confundan porque eso es importante en un examen. A ver, otra. Dígame un codón de stop. Un codón de stop. No vale ver UAA. Besita. UA. Mira ahí los codones de stop. Eso sí tienes que aprenderlo porque eso puede venir en examen. A ver si puedes. No. Yo me lo aprendí. A ver si puedes. Sí, bro. Eduardo, tú vas a ser médico, así que eso tienes que saber. Biólogo, eso tienes que saber. Vas a ser zootecnista. La Agraria dijo, ¿qué características tiene el código genético? ¿Qué características? Universal. Dígame 3. Universal, degenerado, no solapado. Redundante. El día de mañana, que nos toca la siguiente clase, vamos a explicar lo que significa cada una de esas características. Por ahora, chicos, no te olvides el 64. Última pregunta de la mañana de biología. ¿Todos los codones codifican aminoácidos? No. ¿Cuántos no codifican? 3. Son codones de stop. Ahora sí, ya no está escrito. Dime uno nomás, uno. UGA. Ya probamos, ya. Sobrado entramos. En biología. Muy bien, chicos. Se me fue el tiempo, me quedan 2 pregunta. Profe, me pregunta, por favor. Melissa, mañana me haces acordar. Sí, pregunten. Profe, una pregunta. Ya, estoy leyendo, escucho. Dígame. Profe, acerca de los isoprenoides, lo que voy a decir. Dime. O sea, en el proceso de maduración, cuando sacan isoprenoides, dejan solamente exones. ¿Qué pasa con los isoprenoides? ¿Isoprenoides con exones? Vilma, los isoprenoides son lípidos insaponificables. Acá no... ya, intrones, me confundí. Me refiero a los intrones. Ya, miren, el día de mañana, porque ya me queda 1 minuto, usted en la hora, cuando esté desocupado, hoy día en su casa, vaya a internet y ponga ahí intrones. Ahí está. Tenemos una tarea. ¿Qué les parece? Porque la próxima semana hay repasito. ¿Qué les parece a todos? Los invito. ¿Ya? Marcia, a ver si me escuchas. Adonis, si me escuchas. Araujo en San Miguel, ¿cómo está? ¿Está de frío, creo? ¿Todo bien? Chicos,
¿Qué les parece si leemos en internet, en la hora libre, intrones? Léanlo, por favor, y el día del repaso, o sea, la próxima semana, hablamos de intrones y exones. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, porque ahorita ya se nos va el tiempo. Profe, una pregunta. ¿Qué dice abajo de codificantes? Sintetizan aminoácidos. Sintetizan aminoácidos. ¿Está bien? Alison Arteaga, ¿está de acuerdo? Bueno, acá hay una Alison con A-L-Y y acá hay otra Alison con A-L-I latina y doble S. O sea, acá hay una diferencia. Milagro Jaramillo, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Johnny, ¿alguna pregunta para terminar? Profe, un ratito para tomar foto, por favor. ¿Ya? Me van a tomar foto, ¿ok? Sí. Juan, Diego, ¿preguntas para irnos? No, todo claro, profe, gracias. Lady Uribe en Los Olivos, ¿pregunta? Ninguna, profesor, todo claro. Gracias, gracias a todos nuevamente. Por favor, mañana nos veremos. Felipe, para terminar, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien, gracias. Rubén, en Surco, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Muy bien, muchachos, hemos terminado. El día de mañana, si Dios lo permite, nos veremos. Que tenga buen día. Cuídense a todos. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Cuídese. Gracias, profe. Hasta pronto.